Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Isaías. Así que vaya por favor abriendo su Biblia en Isaías capítulo 40. ¿Está lindo el día o no? Gloria a Dios. En la mañana bien frío, pero ya a esta hora está bastante rico, así que estamos contentos también por el clima. Damos gracias al Señor. Hermosas las alabanzas también que nos tocó cantar con nuestros hermanos que nos llevan a la presencia del Señor. Yo meditaba las letras, muy lindas letras. Fue un lindo tiempo de adoración. Bueno, póngase de pie, vamos a estar leyendo. El sermón del día de hoy lleva por título Nuestro incomparable Dios. Y está basado en Isaías capítulo 40, versos 12 al 31. Versículo 12 al 31. Isaías 40. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Señor, hemos leído tu palabra y le corresponde al Espíritu Santo darle la exhortación. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Bueno, la semana pasada vimos una verdad poderosa y vimos que la hierba se seca, que las flores se marchitan, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es una declaración poderosa que hace el profeta Isaías. Y la pregunta que nos animaba o nos desafiaba era, ¿estás viviendo para lo temporal o te aferras a lo eterno? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en nuestra vida cotidiana nos aferramos a las cosas temporales. Y puede ser, si me muestran en pantalla, puede ser el dinero, una casa, una profesión, un negocio. Usted puede estar aferrándose a esas cosas y perdiendo lo que es eterno, porque esas cosas perecen. A veces hay personas que han entregado toda su vida en crear una fortuna y nunca la disfrutan, y cuando se mueren, sus hijos se la pelean. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios, mantener nuestra perspectiva y nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas, donde estemos acumulando riquezas allá arriba. Tengo otra pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño que crees que tus problemas han pasado desapercibidos delante de Dios? A veces tú puedes decir, ¿cómo Dios se va a estar preocupando de mis problemas? Él está demasiado ocupado para alguien tan insignificante como yo. Pero déjame decirte que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente y Él no está ajeno de cada uno de nosotros. Él conoce hasta lo más profundo de cada uno de tus pensamientos. Y por supuesto que Él, a un corazón que está contrito y humillado, Él no lo rechaza. El pueblo de Israel, en este pasaje, en el contexto de este pasaje, está en el exilio babilónico y se sentía exactamente así. Se sentía olvidado, agotado, incluso estaba cuestionando la justicia divina. ¿Usted ha cuestionado alguna vez a Dios? Yo lo he hecho, tengo que ser honesto. Lo he hecho porque a veces pensamos que Dios tiene que actuar como nosotros creemos.
pero Dios es infinitamente sabio y Él sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. A veces nosotros pensamos que podemos darle instrucciones al Señor de cómo Él haga las cosas. Por eso que lo que hace Isaías es darnos estas preguntas retóricas. Así que en este contexto, Isaías no está respondiendo con una palmada en la espalda, sino que en este contexto lo que está haciendo es dando una visión panorámica de la majestuosidad de Dios al pueblo de Israel. Y este pasaje es también un recordatorio que nuestra fe no depende de nuestros problemas, sino de la magnitud de Dios al cual servimos. Muchas veces nosotros, como se dice, nos ahogamos en un vaso de agua y tenemos un problema y no sabemos qué hacer y nos desesperamos teniendo un Dios tan grande. Había una canción antigua que decía, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando teniendo a un Dios tan grande? Y a veces nosotros perdimos la perspectiva de que Dios es todopoderoso y el creador del universo. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Así que Isaías nos lleva a una pregunta profunda y nos confronta con una pregunta central. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Hay alguien que se compare a nuestro Dios? Y a través de este pasaje, Dios quiere levantar nuestra mirada, porque muchas veces nosotros mantenemos nuestra mirada en lo terrenal, en lo que está abajo, pero Él quiere que nosotros levantemos nuestra vista y miremos su grandeza. Especialmente cuando estamos cansados, cuando estamos abrumados, cuando estamos confundidos, cuando no hay respuesta a nuestras interrogantes. Porque cuando nuestra visión de Dios es pequeña, nuestros problemas se ven gigantes. Pero cuando vemos a Dios como realmente Él es, todo va a cambiar. Yo recuerdo hace un par de años atrás, producto de malas decisiones, había entrado en una situación muy compleja. Estaba con deudas y parecía no tener salida. Incluso mi trabajo me consumía excesivamente. Y un día llegué a una iglesia, visité una iglesia por primera vez. Y en ese servicio el pastor predicó un sermón de los que estaban en la cueva de Adulán, que eran personas que eran los rechazados, los endeudados, y nadie daba un peso por ellos. Pero el Señor de esa gente despreciada levantó un ejército poderoso. Y recuerdo exactamente que el pastor dijo, si tú hay un problema que para ti parece imposible, para Dios no lo es. Y ¿sabe qué? Yo tomé esa palabra y poco a poco, no sé cómo sucedió, pero Dios empezó a arreglar toda circunstancia en mi vida y me sacó de aquel hoyo cenagoso. Porque muchas veces nosotros no tenemos la salida, no tenemos la respuesta, pero hay alguien muy sabio que es nuestro Dios y Él tiene las respuestas que nosotros necesitamos. Vamos al primer punto, es la omnipotencia y sabiduría de Dios. Versículos 12 al 17. Y aquí hay un conjunto de preguntas retóricas. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto y le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma.
Isaías comienza desafiando nuestra capacidad de asombro mediante una serie de preguntas retóricas que destacan la escala de la creación de Dios. El verso número 12 nos habla del arquitecto del universo. Dios dice que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Lo que para nosotros parece algo inabarcable, el océano, el cosmos, para Él es algo que cabe en la palma de su mano. ¿Usted puede imaginar eso? ¿Sabe que hay uno de los argumentos que respaldan la existencia de Dios y es lo que nosotros llamamos el argumento teleológico o argumento del diseño inteligente? Y esto nos recuerda algo muy sencillo pero profundo. Cuando vemos un orden, belleza y propósito, asumimos que hay un diseñador detrás. Algunos ejemplos de la precisión del universo que vamos a ver ahora mismo. Pero, por ejemplo, cuando usted ve algo que tiene diseño, usted se lo atribuye a una mente inteligente. El ateo ve todo lo que está en el universo, ve el cuerpo humano y dice que esto salió de la creación espontánea, de la nada. Eso es bastante absurdo. Pero solamente hay alguien que tiene el poder para crear desde la nada con su palabra lo que se llama ex nihilo, y ese es nuestro Dios. Porque la nada no produce, la nada produce. Pero fue a través de su palabra, dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por el poder de su palabra. Pero hay alguien que ve el cuerpo humano, ve estos órganos, su funcionabilidad, las células. Cuando usted ve la mano humana, usted ve que hay piel, hay grasa, hay nervios, tendones, hay vasos sanguíneos y todo está conectado al cerebro, quien es el que controla todo el cuerpo. Los ateos dicen que eso se produjo por una explosión que nadie sabe cómo ocurrió, ni quién la provocó, pero que de ahí nace todo. Para ser ateo se necesita mucho más fe que para creer que hay un Dios todopoderoso que creó todo el universo. Por ejemplo, algunos ejemplos de la precisión del universo. Las leyes físicas son exactas. Existe lo que se llama la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza que nos mantiene pegados al centro de la Tierra. Así que si alguien se cree Superman y salta del segundo piso, la ley de gravedad lo va a hacer que se dé tremendo cantazo en la Tierra. Ahora, ¿por qué? Si la Tierra está suspendida en el espacio, ¿por qué nosotros no salimos dispersados en el espacio y flotando? Porque existe esa fuerza de gravedad que nos atrae al centro de la Tierra. También existe lo que se llama la velocidad de aceleración. Y esto se ha medido científicamente, y la velocidad de aceleración significa que cuando usted deja caer un cuerpo hacia la Tierra, hay una velocidad de aceleración que es 9.8 metros por segundo. Significa que por cada segundo que ese objeto cae, avanza 9.8 metros. Y esto es constante. Lance lo que lance, de la altura que usted lance, la velocidad es constante, 9.8 metros por segundo. ¿Sabía usted que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es exacta? Si hubiera más distancia, nos congelaríamos. Y si hubiera menos distancia, nos calcinaríamos. Dios estableció esas medidas. Así que hay mucha exactitud como para que algo haya sido producido por el azar. La complejidad de la vida también, por ejemplo, tenemos el ADN. ¿Usted sabe lo que es el ADN? Usted conoce la sigla, pero yo me sé el nombre. Ácido desoxirribonucleico. Pastor, está hablando en lengua. No estoy hablando en nomenclatura química. Ácido desoxirribonucleico es, para que usted me entienda, el ADN es un libro de información de todo el contenido genético que tiene el ser humano. Y ese libro contiene toda la información del padre, de la madre. Y por eso que cuando
nace un hijo, va a tomar los rasgos del padre o de la madre. Y usted lo va a ver. Muchas veces yo he escuchado que dicen, oye, no tienes cómo negarlo. Se parece tanto a ti, no hay ninguna duda que es tu hijo. Es porque los genes están ahí. Ahora, ¿sabe usted que yo me hice un test de ADN hace un tiempo atrás? Usted sabe que aquí en los Estados Unidos usted puede tomar un test de ADN para saber su procedencia. Y me encontré con una tremenda sorpresa, que ni siquiera soy un 50% chileno. Mi muestra de ADN mostraba que yo era un 45% chileno. Y lo demás, mejor no le digo ahora porque se va a reír. El pastor Denny me molestaba con esto. Pero eso me hizo pensar, yo digo, wow, muchas veces nosotros somos muy patriotas con nuestros países y a veces nuestro origen se remonta a un hombre y a una mujer, Adán y Eva. Así que me quedo conforme de que soy ciudadano del reino de los cielos y un 45% chileno. También está la interdependencia de la naturaleza. Los ecosistemas nos muestran la creación de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que mediante la creación Dios se ha revelado, por lo tanto no tenemos excusas. Cuando usted está afuera y usted contempla la belleza de las montañas, de los ríos, de los océanos, de los animales, cuando usted es detallista y comienza a observar esa belleza, es también una manera de adorar al Señor. A mí me gusta a veces ponerme a ver documentales y a veces cuando vivimos lejos de nuestros países lo extrañamos. A veces yo me he puesto a ver documentales y veo la hermosura de Chile, los campos de hielo en el sur de Chile, el desierto más árido del mundo en Atacama. El otro día estaba viendo también Puerto Rico, las bellezas de Puerto Rico, el tranque, muchos lugares muy bonitos, la biodiversidad. ¡Wow! Esa es una creación maravillosa de parte del Señor. Ahora, como explicó William Paley, por ejemplo, si encuentras un reloj y no piensas que apareció por la casualidad. Mire, yo tengo un reloj acá. Yo tenía uno de esos relojes inteligentes, pero sabe que me cansé de estar cargándolo todos los días. Así que me compré este reloj y dice que le dura 10 años la batería. Bastante bueno. Bueno, esto está hecho de una resina plástica, tiene metal, tiene una batería de litio, cobre. Y si yo le digo a usted que yo metí todos estos elementos, metí plástico, cobre, litio y puse un poco de dinamita, de TNT y lo hizo explotar y entonces me apareció este reloj. Usted no me va a creer. ¿Por qué no me va a creer? Porque usted dice, esto denota de que alguien lo hizo. Esto denota o demuestra que hay inteligencia. Lo mismo es cuando usted observa la naturaleza y el cuerpo humano, usted tiene que llegar a la misma conclusión de que hay una mente inteligente detrás de todo lo creado y esa mente no puede ser otra persona que nuestro Dios Todopoderoso. El versículo 13 y 14 nos habla de la sabiduría inagotable de Dios. Dice, nadie fue su consejero, no necesitó un consultor para diseñar las leyes de la física o la complejidad de la vida. Su conocimiento es autónomo y perfecto. En otras palabras, Dios no necesita de nosotros. También habla de la insignificancia de las naciones. Versículo 15 al 17. Ante él dice que las potencias mundiales que nos aterrorizan son como gota de agua que cae de un cubo, son como polvo en la balanza, insignificante. Dios no está estresado por la geopolítica como nosotros. ¿Qué va a pasar con Irán, con las guerras, con Israel? ¿Qué pasa con Estados Unidos, la economía, la gasolina que sube y baja? Nosotros podemos preocuparnos por eso, pero para Dios las potencias mundiales son como polvo en la balanza. Han habido grandes potencias que se han querido levantar en contra de Dios y Dios las ha de hecho desaparecer. Una de ellos, por ejemplo, el imperio egipcio. Cuando usted ve el imperio egipcio, usted ve
sabiduría, expansión, poderío. ¿Dónde está el imperio egipcio hoy? Bueno, solamente podemos ver sus restos y algo de la arquitectura que está en el Museo del Cairo, en Egipto. El imperio babilónico, asirio, romano, grandes imperios en su época que ahora ya no existen. Así que las naciones que se crean poderosas, si se levantan contra Dios, pueden desaparecer como el polvo. Si Dios sostiene los océanos en su mano, como dice la palabra, ¿acaso tú crees que Él no puede sostener tu vida? Deja de tratar de aconsejar a Dios. Deja de tratar de que Dios haga las cosas a tu manera. Y deja que Dios resuelva las situaciones que hay en tu vida. Y descansa en que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Sabe que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender todo lo que vemos, pero para nosotros debe ser suficiente que comprendemos o conocemos al que creó todas las cosas. Probablemente usted haya escuchado hablar de uno de los científicos más grandes de la historia. Su nombre es Albert Einstein. Y él desarrolló la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad, básicamente, aunque es muy difícil de entender, pero dice que si la materia se acelera a una cierta velocidad, se convierte en energía. Yo no la entiendo, mucha gente es difícil entender esa teoría de la relatividad, pero un día a su esposa Mileva le preguntaron, ¿usted entiende la teoría de la relatividad? A lo que la esposa de Einstein dijo, no, realmente no la entiendo para nada, pero conozco a Albert y él la entiende. Muchas cosas no vamos a entender. A veces nosotros, los que hemos estudiado la palabra de Dios, no tenemos todas las respuestas. Alguien puede decir, sí, pero pastor, usted ha estudiado tantos años la Biblia, tiene una maestría, pero ¿sabe qué? Mientras más estudiamos la Biblia, más nos sentimos insignificantes delante del Señor. Yo no pretendo ser un experto, porque hay muchas cosas que todavía necesito estudiar, necesito acercarme al Señor. Pero en lo que puedo descansar es que conozco lo suficientemente de Dios para saber de que Él me ama y que si un día Él me llama a su presencia, voy a estar para siempre con Él. Así que quizás nosotros no tengamos todas las respuestas a nuestras interrogantes, pero el hecho de conocer al Señor debe ser suficiente porque Él lo sabe todo. Vamos al segundo punto, la incomparabilidad de Dios frente a la idolatría. Dice el versículo 18 en adelante. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Él es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Lo que está haciendo el profeta acá y las palabras del Señor es que está confrontando la necedad del hombre.
al sustituir al Creador con las cosas creadas. El primer punto de acá es la ridiculez de los ídolos. Tener ídolos es ridículo frente a Dios. Isaías se burla de los que fabrican dioses con oro, con madera. Por eso que la iglesia cristiana evangélica se opone a la creación de imágenes para la adoración, porque está dentro de los mandamientos. No te harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso que los judíos no entendían esto, los samaritanos también. Ellos querían ir al templo porque pensaban que la presencia de Dios se encontraba ahí solamente. Pero Jesús, cuando habla con la mujer samaritana y ve este error, le dice: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Pero el hombre necesita tener algo para creer. Yo recuerdo hace muchos años atrás se levantó un sinvergüenza en Chile que creó una pulserita, y la pulserita se le llamaba la pulserita de los 11 poderes. Y empezó a vender y se hizo millonario, y la gente le compraba porque creía en la pulserita. Hay gente que cree en amuletos, gente que cree en una estatua, cuando el Señor te dice que no hay nada que pueda graficar la grandeza de su existencia. Así que en otras palabras, es ridículo representar al Dios infinito con algo limitado y perecedero. Su trono está sobre el círculo de la tierra, dice el versículo 21 al 24. Dios se sienta por encima de todo, porque Él está externo a la creación. Los gobernantes más poderosos son como langostas y sus imperios como hojarasca que se los lleva el viento. Usted no sé si ha escuchado, pero existen lo que son los terraplanistas, que todavía creen que la tierra es plana, a pesar de toda la evidencia que hay. Pero existen todavía los terraplanistas. Pero aquí la Biblia ya nos decía que la tierra era esférica. El profeta dice que Él se sentaba en el círculo de la tierra, confirmando lo que hoy en día sabemos por la ciencia de que la tierra es redonda. Ahora también se le llama el comandante de las estrellas en el versículo 26. Dios no solamente creó las estrellas, sino que las llama por su nombre. ¡Wow! A veces hasta uno se confunde con los nombres de los hijos. A Joel le digo Aarón y a Aarón le digo Joel. Pero Dios llama a las estrellas por su nombre. Él cuida de billones de estrellas. ¿Acaso no va a cuidar de ti? Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿a qué ídolo te estás aferrando hoy? Quizás tú no te estás aferrando a un ídolo de madera, de yeso, pero quizás te estás aferrándote a un ídolo que podría ser tu trabajo, podría ser tu profesión, podría ser tu reconocimiento, una relación, etc. Nada puede sostenerse cuando la tormenta llega. Solo el Dios que es incomparable es el que va a permanecer. Y el último punto es el Dios que fortalece al cansado. Y wow, qué casualidad que nuestro hermano Willy cantaba cansado del camino. Porque aquí vamos a ver, dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire lo que dice acá el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Dele gloria al Señor. Acá nosotros podemos ver cómo Dios se compadece de su pueblo y Él no está ajeno al sufrimiento. El pueblo está sufriendo, pero Dios
está ahí esperando el clamor de ellos. El pueblo le reclama, le dice, mi camino está oculto, o sea, como que tú no te has preocupado de nosotros. ¿Dónde estás? Es la queja de alguien que sufre, pero Dios responde recordándole su naturaleza. Él es el Dios eterno, el creador, el que no se cansa, que no se fatiga. La fuente del poder, versículos 29 y 30, dice, incluso los jóvenes, que son el signo de vigor natural, se cansan y flaquean. Mi mente está como de 20 años, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, 25 años, las hacía todas. Ahora hago un par de cosas y ya me quedo dormido en el sofá. Pero aquí dice que nosotros miramos a los jóvenes con vitalidad, pero incluso los jóvenes se cansan, flaquean. Así que la fuerza humana tiene un límite biológico y emocional. Pero las fuerzas que vienen de Dios van a levantar nuestra vida espiritual. También hay una promesa de renovación, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí la palabra esperar implica una confianza activa, o sea, mientras esperamos en el Señor, usted está sirviendo, adorando al Señor. Es como cuando usted está esperando un trabajo, pero se queda en el sofá esperando que le llamen y no hace su trabajo de ir a entregar resumés para que lo llamen al trabajo. Esto es lo mismo. La espera activa. Mientras usted espera la respuesta del Señor, usted sigue perseverando en las cosas de Dios. Dice, volarán como águilas. Y esto es una perspectiva de altura por encima de las pruebas. Las águilas vuelan alto. Eso nos está diciendo el Señor. Correrán y no se cansarán. Hay una resistencia en los momentos de crisis. Caminarán y no se fatigarán. Hay una constancia en la rutina diaria. Este caminar es de constancia, día a día, no de emociones. Y eso quiero que nos detengamos un poquito, porque nosotros estamos aquí por convicciones, no por emociones. Porque a veces no tenemos ganas de hacer las cosas, pero tenemos que hacerlas. Los que trabajan, díganme que no se han levantado un día de nieve, está nevando afuera y usted está calentito en la casa y no quiero ir al trabajo. Me gustaría quedarme en la casa, tomar chocolatito caliente, un pancito. Pero usted tiene que ir y va. Porque sabe que si usted falta, lo pueden despedir del trabajo y también le duele el bolsillo. Pero cuando se trata de las cosas de la iglesia, pensamos que no perdemos. Este domingo no voy. Me voy a las liquidaciones del mall, a JCPenney, a Ross, a Marshalls y todas esas tiendas que usted conoce. Si un día que falta la iglesia, ¿qué más da? Es un día, no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. Porque usted está perdiendo, aunque usted no lo vea, usted está perdiendo. Usted ha perdido estar en comunión con sus hermanos, usted ha perdido estar en comunión con Cristo Jesús y recibir las bendiciones que Él tenía ese día para usted. Ya se las perdió. Creo que he contado esta historia, pero una vez un niño le dice a la mamá, mamá, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a la iglesia. Y esa mamá le dijo, mira, es normal que no tengas ganas de ir a la iglesia. Todos no hemos tenido ganas de ir a la iglesia alguna vez. El niño entonces le dice, entonces mamá, ¿me puedo quedar en la casa? No, hoy día va sin ganas a la iglesia. Porque no se trata de emociones. Muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas, pero tenemos que hacerlas. Esto no es de emoción, es de convicción. El Dios que Isaías nos está mostrando no es un Dios que está lejano, sino que y contemplando el mundo con indiferencia. A veces las personas piensan que Dios está lejos. De hecho, el agnosticismo asume de que
hubo un Dios que creó algo, pero ahora ya dejó que el mundo tenga su curso natural y ahora ya está en otro lugar y está despreocupado del mundo. Ese es el agnosticismo. Pero Dios está involucrado con su creación. El Dios Todopoderoso que decide inclinar su majestad para dar fuerzas al que no tiene ninguna. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás cansado? Aquí no dice que el Señor le da fuerzas al que tiene un poquito. Eso es lo interesante de este texto. Dice, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando usted dice, Señor, ya no puedo más, me rindo. No puedo, he tratado de caminar por mi fuerza. Y ahí cuando el Señor te dice, eso quería escuchar. Porque estabas caminando con tus fuerzas. Pero ahora has entendido de que las fuerzas provienen de mí, dice el Dios Todopoderoso. Así que nosotros tenemos que ser dependientes total de Dios. No caminar por nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que provienen del Señor. Yo puedo reconocer que si no fuera por el Señor, yo no me encontraría aquí. Porque muchas veces la situación, las dificultades, el desánimo, pero el Señor nos da fuerzas. Me acordaba el otro día, conversábamos, y Angelito creo que decía, oiga, el pastor no se enoja. Al pastor siempre yo lo veo contento, siempre lo veo de buen ánimo. No, si también tengo días malos. Pero ¿sabe qué? He decidido vivir para Cristo. Y he decidido enfocarme en las cosas de arriba, porque si yo me enfoco en las cosas de acá, voy a pasar amargado, depresivo, me quedaría en la casa. Pero como he decidido servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el que nos da las fuerzas. Así que si estoy aquí, no es por mi fuerza, es solamente por las fuerzas que nos da el Señor. Déjame darte algunas cosas para que te lleves en esta tarde, pero quiero que tengas fe, escuches bien y lo tomes como un compromiso delante del Señor. Primero, arrepiéntete de haber hecho pequeño a Dios en tu mente. Dios no es pequeño. Tus problemas son grandes, pero no son rivales para el Creador del universo. Ningún problema es tan grande que Dios no pueda resolver. Aprende también a esperar en Él, no seas impaciente. Si hoy te sientes agotado, no busques fuerzas en tu propia voluntad. Ve a la fuente de todo. Jesús es la fuente de agua viva. Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Es por eso que cuando nosotros venimos acá, hay algo que sentimos. El Espíritu de Dios está en nosotros. A veces hay personas que no lo saben interpretar. Dice, pastor, ¿sabe que yo llegué a la iglesia y empezaron a cantar? A veces usted estaba predicando la palabra y algo me empezó a pasar. Yo sentía como escalofrío, se me levantaban los vellos de la piel. Sentía algo especial, pero no sé cómo explicarlo. Esa es la presencia de Dios que está obrando en tu vida ahora mismo. Y por último, confía en que aunque no veas el camino, Él no ha perdido de vista tu causa ni tu vida. Quizás tú te dices, ¿dónde está el Señor en esta situación? Él está ahí esperando que tú le clames, que tú le ores para que Él pueda intervenir. Dios conoce hasta el más mínimo detalle de tu vida. Nada está oculto ante su presencia. Si tú crees que estás solo, déjame decirte que hay alguien que está interesado en tu vida. Alguien que está interesado en tu vida. No estás solo. Creo que he contado esto alguna vez. Hace muchos años atrás, yo trabajaba en una empresa química y en el comedor habían algunas personas que preparaban la comida para los empleados. Y nosotros íbamos en el tiempo del almuerzo y comíamos. Y había una mujer muy piadosa, ella era hija de Dios, era cristiana. Y ella me animaba mucho.
Y un día ella me cuenta que ella no era una persona de muchos estudios y a veces habían cosas que ella se abrumaba. Y un día dice que estaba ahorrando para comprar una radio porque ella quería poner alabanzas en la casa. Entonces dice que cuando llega a la tienda vio muchos equipos y se abrumó porque no sabía qué comprar. Y empezó a clamar al Señor. Y dice que de repente comienza a inundarle una paz en su corazón. Y siente claramente la voz de Dios y le dice, este es suficiente. Y ella va y compra ese equipo y dice que se fue feliz a su casa porque ella sentía que Dios le había dado respuesta a su preocupación. Quizá para usted puede parecer algo insignificante porque usted sabe mucho de tecnología, sabe exactamente lo que tiene que comprar. Pero quiero decirle con esto que a veces cada una de las personas nos abrumamos por cosas diferentes, pero hay un Dios que conoce todas las cosas y ese Dios está dispuesto a entregarte lo que tú necesitas y a reconfortar tu corazón que está atribulado. Dale un aplauso al Señor.